En cada rincón de la Biblia hay un susurro que aún habla. En Enigma Divino, lo escuchamos juntos. Hoy, una nueva historia nos recuerda que lo divino nunca deja de revelarse. El mar que no tragó al profeta. Introducción. En un mundo donde la voz de Dios resuena con el poder de 1000 relámpagos, ¿qué hace un hombre cuando su corazón está en fuga y su espíritu en lucha? Jonás vivía con esa dualidad, llamado por lo divino pero arrastrado por sus miedos más oscuros. Mientras el mandato celestial lo instaba a Nínive, Jonás optó por ocultarse tras velas que navegaban hacia lo desconocido, buscando la imposible tarea de escapar de lo inevitable. Así, en las aguas profundas de la duda y la obediencia, comienza su historia de redención. Capítulo 1. La huida hacia Tarsis. Bajo el intenso cielo de un atardecer que parecía respirar profundos tonos de ámbar y escarlata, Jonás caminaba pesadamente hacia el puerto. El aire salino le rasguñaba el rostro, como si intentara disuadirlo de su propósito. Mas el profeta, con el corazón pesado y la mente convulsa, no se detenía. Con cada paso sentía el hálito del mandato divino persiguiéndole, un eco constante de lo que había decidido ignorar, de lo que ya no podía evadir. El puerto hervía con la actividad incesante de marineros y comerciantes. Una sinfonía de voces y pasos se alzaba sobre el murmullo del mar, y era entre esta multitud bulliciosa que Jonás esperaba encontrar el anonimato, la promesa de un olvido temporal del llamado de Dios. Con manos nerviosas y mirada esquiva, se acercó al capitán de un barco que estaba a punto de zarpar. Las monedas que ofreció tintinearon una balada metálica de su deseo de huida. El hombre detrás del mostrador, curtido por años de mares iracundos y negocios necesarios, aceptó el pago con un amable asentir y una sonrisa comprensiva, ajeno al drama espiritual que se gestaba más allá de sus preocupaciones. Aquellas monedas compraron para Jonás un pasaje a Tarsis, una ciudad lejana que se prometía cómoda en su neutralidad, distante tanto geográficamente como moralmente de su destino designado en Nínive. Subió al barco como un hombre en trance, cada paso sobre la madera crujiente le parecía un susurro que juzgaba su insensatez. Las velas se alzaron, blancas y orgullosas como ángeles extendiendo sus alas en un vuelo imposible. El viento tomó las telas con avidez, y el barco se hizo a la mar, llevándose consigo el cuerpo de Jonás, aunque su espíritu seguía encadenado a las tierras que dejaba atrás. Sin embargo, el vasto rostro del océano no prometía el refugio que Jonás esperaba. Fue una travesía condenada desde su inicio, nacida de la terquedad que desafía lo inevitable. La embarcación se deslizó al principio serenamente debajo del creciente manto estrellado, el cielo reflejándose en las aguas promisorias. Pero el profeta, en su alma, conocía la verdad: no se puede huir de quien todo lo ve. La noche se cerró particularmente oscura, casi como si el firmamento mismo fomentara su fuga. El sonido de las olas parecía murmullo de advertencia al oído inclinado de Jonás. Los marineros, endurecidos por años persiguiendo horizontes con sus barcos, no notaron al hombre atribulado que entre ellos viajaba con una disquietud visible. Estaban inmersos en sus tareas y en la música de cubiertas y cuerdas, en la narrativa acuática de un viaje más. Sin embargo, en lo profundo, las aguas comenzaron a cambiar su ritmo, como si respondieran al reconocimiento de un intruso en su vasto dominio. La noche, ataviada con sus sombras líquidas y susurros de viento, cedió su espacio al amanecer de un día traidor, el preludio silencioso de la tempestad que pronto se desencadenaría. Las nubes se acumularon con una malevolencia que intuía el desenlace, hinchándose con la promesa de la ira contenida. Entonces, el primer eco del trueno rompió el aire y anunció la tormenta predicha desde el inicio de esa malaventurada travesía. Los rostros de los marineros, ahora tensos y alertas, reflejaron el peligro inminente. La tormenta llegó con una furia presagiada, como un viejo amante regresando con reproches y exigencias. Se alzó un viento gélido, arrastrando con él la fragancia salobre que penetraba hasta los huesos. Jonás, entre el pavor y la aceptación, sintió el golpeteo del mar como el juicio irremisible del Todopoderoso. Las olas, encrespadas y coléricas, golpeaban el barco con una insistente ferocidad, como si buscaran desgarrar su madera y reivindicar lo que el destino demandaba. Los marineros, guiados por su osada naturaleza,
se aferraron a sus tareas, comandando a los elementos con gestos desesperados. La espuma blanca de las olas les acosaba, y las velas azotaban al viento con un lamento desgarrador. Sin embargo, Jonás, consciente del peso de su decisión, supo que la única ofrenda capaz de calmar a los elementos en su embate no eran los esfuerzos inquebrantables de la tripulación ni sus gritos cada vez más desesperados, sino su propia rendición. Convocó a los marineros con voz temblorosa pero firme, revelando su identidad y el motivo de su travesía condenada. Les instó a lanzarlo al mar, prometiéndoles, con fe y resignación, que sólo así la furia del océano amainaría. El rostro de los marineros, delineado por las sombras y la luz indecisa de los relámpagos, se volvió un lienzo de duda y miedo. Más comprendiendo la verdad en su confesión, y la paz que se estableció en su interior con la aceptación, dieron paso a su petición. Y así, con un respeto reverente hacia el hombre que se ofrecía al destino, lo tomaron y lo arrojaron. El mar se lo tragó con un hambre inmediata, las aguas rodeándolo como un manto de olvido. Y en ese momento de entrega total, donde finalmente su resistencia fue vencida por la voluntad divina, Jonás sintió, entre el rugir de la tormenta, una calma insospechada. La tempestad, habiendo recibido su inmolación exigida, comenzó a calmar su rabia, las olas descendiendo de su furia inicial a un murmullo aquietado que resonaba como un suspiro cósmico. A medida que el cielo se despejaba y el barco retomaba su curso bajo un cielo ahora estrellado y sereno, el profeta descendía en el insondable azul, cegado por lo que vendría, pero sostenido por la certeza de haber rendido su voluntad. Aquí termina su huida, y comienza otro capítulo de redención que solo el Altísimo puede guiar y revelar. Capítulo 2. El rugir del océano. En el telón de sombras que la noche desplegaba sobre el mar, el barco de Jonás avanzaba buscando escapar de la mirada de un cielo lleno de divinidad. Era un navío robusto, acostumbrado a las inclemencias, pero aquella noche un presentimiento oscuro se cernía sobre él, como si las olas mismas supieran que aquel pasajero, un profeta a la deriva de su destino, era la llave de su tormenta. La atmósfera, antes quieta y complaciente, comenzó a arremolinarse. Las nubes formaron una masa tenebrosa que, inhabitual y solemne, indicaba que la naturaleza había recibido una instrucción del Altísimo. Los marineros, aquellos hombres curtidos por el constante abrazo del océano, alzaban sus miradas inquietas hacia el firmamento. Se dirigían unas a otras preguntas silenciosas, pues sentían que algo inusual estaba por acontecer. Con cada ráfaga, el aire parecía más pesado, y el sonido distante del trueno era un oscuro presagio grabado en la vastedad. Fue entonces, en ese ambiente de silencios rotos y presagios alados, que el océano desató su furia elemental. Las olas, erguidas como monstruos antiguos, comenzaron a golpear el casco con insistente violencia, y el barco danzaba sobre ellas con una precaria resistencia, como si fuera un juguete en manos de titanes. Los marineros se afanaban en el fragor de la tormenta, luchando contra las fuerzas desatadas que buscaban hundirles en las profundidades. Se aferraban a la cordura con oraciones a sus propios dioses, pero en el rugir y el crujido comprendieron que sus voces eran apenas un susurro en la vastedad de la creación. Fueron entonces a buscar a Jonás, hallándolo en el vientre del barco, dormido en un sueño que parecía desafiar la furia del cielo y la mar. Como si aquel sopor fuera un testimonio de su deseo de escapar, incluso de la tormenta que clamaba por él. «Despierta», le llamaron, con un tono que mezclaba súplica y reproche. «Clama a tu Dios, que tal vez nos libre de perecer». Jonás, al abrir sus ojos, no sintió el asombro ni el miedo por el caos que le rodeaba, sino el peso del reconocimiento de algo ineludible. La tormenta no era un capricho del azar, era el mensajero de su huida, el dedo de Dios señalando el camino que debía seguir. En ese instante de revelación, supo que no había marcha atrás. Se levantó con la decisión en sus ojos, cruzando las miradas confusas de los hombres que esperaban una respuesta. Jonás, llevando consigo el peso de la certeza, les confesó: «Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra seca». El viento parecía suspenderse un momento al oír estas palabras, y en su silencio se escuchó la resonancia del destino. «Soy la causa de esta tormenta», añadió con una serenidad que brotaba de las entrañas del arrepentimiento, «lánzadme al mar y éste se calmará para vosotros». La incredulidad y el miedo, entremezclados, recorrieron los rostros de los marineros.
¿Cómo comprender aquella lógica divinamente insondable donde solo un sacrificio humano podría saciar la ira de las aguas? Pero después de intentar infructuosamente regresar a la tierra firme, cayeron de rodillas, clamando al Dios de Jonás por perdón por lo que estaban a punto de hacer. Con una mezcla de reverencia y reticencia, tomaron al profeta, y casi temblando, lo lanzaron al abismo en cólera. Al tocar el mar, la tempestad, como obedeciendo a un mandato superior, comenzó a suavizar sus palabras tumultuosas. Las aguas, antes inquietas, se tornaron apacibles, y el barco halló reposo sobre la superficie ahora serena. Los marineros, testigos de aquel milagro que desgarraba el tejido de lo entendible, depositaron su fe y adoración en el Dios de Jonás, reconociendo que no había otro igual en poder y justicia. Jonás descendía entre las sombras acuáticas, respirando el aroma salobre de un destino revelado. En ese descenso, sintió las corrientes envolverlo como un abrazo tanto severo como misericordioso. El mar, en su temperamental sabiduría, no era un sepulturero sino un guardián, protegiendo al hombre quien aún debía cumplir su cometido. Mientras se hundía más allá de la superficie, en el silencioso dominio de las criaturas marinas, Jonás soltó de sí el último resquicio de rebeldía. Las profundidades, acostumbradas a las caídas y revueltas, se convirtieron en su confesor, y en ellas, Jonás comprendió la magnitud de la gracia que buscaba alcanzarlo. En un giro del destino que solo los designios divinos podían orquestar, un colosal pez lo tragó, envolviéndolo en una oscuridad que no era la de la muerte, sino la del renacimiento. Y así, en el vientre de aquel ser, se hallaba Jonás, no tragado por el mar, sino preservado por él, y ante este nuevo umbral de tiempo, se preparaba para orar y buscar reconciliación con aquel que lo había enviado. Capítulo 3. En el vientre del gran pez. El mundo exterior se disipó, los sonidos del tumulto marino y el clamor de los hombres quedaron atrás, y Jonás halló su prisión en el vientre oscuro del gran pez. En este lugar de recogimiento silente, el profeta experimentó una suspensión del tiempo, sus días se fundieron en noches perpetuas, su existencia giró sobre un eje intangible que empezó a transformar su entendimiento. Allí, en el útero de las profundidades, Jonás fue despojado de sus capas externas, quedando solo con el eco de su ser interior y la voz cada vez más clara del Altísimo. Las aguas lo rodeaban, un asfixiante abrazo de fluidos que apenas permitían el paso del aire. La sustancia de lo viviente estaba presente en la penumbra, como si el mismo océano extendiera su mano hasta este santuario de desierto acuático. La soledad era inmensa, pero no opresiva, era una soledad que purgaba. En el silencio nació la oración, una ofrenda del corazón atormentado que encontró su camino hacia los cielos. Las palabras de Jonás, impregnadas de dolor y súplica, se convirtieron en una súplica ardiente, un canto monocorde que ascendía como incienso al Creador. En mi angustia te invoqué, oh Señor, desde el vientre de las sombras clamo a ti, murmuró el profeta, sus palabras eran su único consuelo, una cadena que lo unía al mundo fuera de las entrañas de su cautiverio. Las aguas me rodearon hasta el alma, el abismo me envolvió, pero tú levantaste mi vida de la fosa. Era un diálogo con el invisible, una conversación que abarcaba los eones, un recordatorio de su fragilidad en comparación con la perpetua estabilidad del cosmos. El gran pez, en su devenir de ansiosas corrientes, se convirtió en el medio de la gracia solitaria. La inmensidad del océano, a través de este ser colosal, se transformó en una catedral humilde donde lo divino se reflejaba en la angustia humana. Cada corriente que acariciaba a Jonás susurraba el amor que permanecía intacto incluso en la desobediencia. Porque la historia de Jonás no era simplemente una historia de retribución, sino de redención. A medida que las horas se estiraban y se fundían en días, Jonás comenzó a comprender la verdadera naturaleza de su situación. No era solo un castigo, sino una metamorfosis. Atrapado dentro de los límites de un confín vivo que se movía al compás de un tempo sagrado, su corazón fue labrado por la paciencia divina, esculpido por el entendimiento de que la voluntad humana no puede prevalecer sobre el decreto del cielo. Y así, en medio de aquella tumba orgánica, Jonás vio lo que había pasado por alto en su precipitada huida, la misericordia de Dios, vastísima, derramándose como un río insondable que encauza hasta el más fugitivo hacia el cauce eterno de su propósito. Lo que para él había sido una disertación de juicio se destiló en un elixir de esperanza. Por tanto, mientras la criatura marina surcaba las corrientes en obediencia al alfarero que la formó, el profeta halló su salmo de gratitud.
no afrontaba la mano protectora, sino que él, en la entraña misma del abismo, se rindió al amoroso plan que le fue develado. A aquellos que observan vanidades ilusorias abandonan su verdadera misericordia. Pero yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Lo que he prometido, lo cumpliré. En este voto, su transformación comenzó a sellarse. Así, en la cripta viviente del pez gigante, Jonás recibió su segunda oportunidad y aprendió los secretos del amor ejemplar, un amor que no simplemente castiga, sino que moldea y capacita. El aliento del Altísimo impregnó el santuario acuático donde descansaban sus esperanzas renovadas. Dentro de este escenario entrañable, la narrativa de Jonás marcó un nuevo capítulo, uno de soliloquio y reconciliación, que sucedía entre las vibrantes paredes del ser que habitaba portador involuntario de una misión divina. Pues dentro de aquel intestino acontecer sabía que no era el fin, sino el preludio de la revelación, el momento antes del renacimiento, donde la muerte simbolizaba la oportunidad de nacer de nuevo. Este tránsito no fue solo para redimir al hombre, sino para magnificar el alcance de la sabiduría celestial. La intención de Dios se despliega, no para destruir, sino para restaurar, revelando un amor que sobrepasa toda comprensión. Y en este proceso, Jonás fue invitado a cambiar su perspectiva, como el barro que cobra nueva forma entre las manos del alfarero. Por tanto, en la quietud de esas honduras, Jonás eligió la gratitud. Decidió someter su espíritu a la bondad del Todopoderoso y dejarse transformar por la providencia que escoge no las herramientas que el hombre considera rentables, sino aquellas que él califica como las más adecuadas para modelar el alma. Desde el interior del pez, el arrepentido del profeta iluminó un camino, guiado por el destello de la promesa divina que lo esperaba en el otro extremo de la travesía. Un susurro de viento persuasivo estremeció los rincones del cetáceo, testigo del diálogo entre el hombre y su Dios. Y en ese susurro, la misericordia desplegó sus alas inquebrantables, pues el sendero luminoso que aguardaba a Jonás era aquel trazado por un amor más vasto que los océanos que temía. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete, dale me gusta, y cuéntanos qué señales espirituales has vivido. Capítulo 4. El reposo en la arena. Las olas acariciaban la orilla con dulzura, el mar, que había sido un escenario de fuerza insoportable, ahora susurraba serenidades. En este nuevo acto del destino, la arena, cálida y acogedora, recibió al profeta con el amor de una madre que encuentra a su hijo extraviado. Allí, tendido sobre esa vasta extensión de mota dorada, Jonás despertó como si emergiese de un sueño profundo y revelador. Los rayos del sol, en su danza matutina, saludaban su piel, mientras una brisa gentil le devolvía el aliento curtido por la sal y el arrepentimiento. Era un nuevo comienzo, una apertura que no se encontraba en rutas de escapatoria, sino en el retorno a la misión encomendada bajo un cielo eterno que comprendía su lucha. Jonás se incorporó lentamente, dejando atrás el hálito de los naufragios interiores, sus ojos ávidos del espectáculo cada vez más brillante del amanecer. Sabía que esa orilla era mucho más que un destino físico, era el umbral de una comprensión más grande, una promesa renovada y anhelada. Mientras sacudía los granos de arena adheridos a su cuerpo y enjugaba el agua salada de su rostro, sintió que la misma mano que le había sumergido en la profundidad insondable del océano le traía ahora a este remanso de misericordia. Jonás respiró profundo, reconociendo el extraordinario milagro de su sobrevivencia. En el crisol del gran pez, había hallado no la condena, sino una gracia inmerecida, un latido divino que lo guiaría hacia la senda de la devoción restaurada. A lo lejos, las dunas se extendían como promesas, marcando la travesía aún por recorrer hacia Nínive. La majestuosidad del Altísimo, pensó Jonás, no residía solo en los terribles rugidos del mar, sino también en el reposo de esa playa que ahora era su púlpito. Un dulce silencio llenaba el ambiente, como una canción susurrada por la creación misma, manifestando la incesante presencia de Dios en lo más íntimo de los despertares. Con cada paso que daba sobre la arena, sintió que iba dejando un rastro de aquel profeta perdido, para renacer en uno que sabía de misericordias insospechadas. Se puso en marcha, con firmeza en los pies y determinación en el espíritu, sin la vana promesa de evitar los desafíos por venir, sino con la certeza de que nunca caminaría solo. Una sombra advirtió el paso del tiempo cuando un viajero mercader, con sus camellos y mercancías, vio la figura de Jonás acercándose.
El mercader, un hombre de rostro marcado por historias de caminos largos y difíciles, detuvo su andar al ver a Jonás. Había en él una luminescencia particular, algo que el viajero, en su andar entre personas y misterios, reconocía. «Parecéis un hombre en paz con el mundo», se aventuró a decir el mercader, desconociendo el tumulto anterior que Jonás había enfrentado. «Soy un hombre que ha hallado gracia», respondió Jonás, y sus palabras tejían ecos de veneración y temor reverente. Encontraron reposo a la sombra de una palmera, y compartiendo una sencilla comida, Jonás le habló de las misericordias que le habían traído hasta allí. El mercader escuchó con atención, sus propios ojos alzándose hacia el cielo, en busca de respuestas y agradecimientos no dichos. «El Altísimo utiliza incluso a un gran pez para redirigir nuestros caminos», concluyó Jonás, sabiendo que, aunque sus palabras fueran sencillas, estaban impregnadas de la verdad más depurada. La convicción de que Dios no olvidaba a sus hijos, no importa cuán profundo o lejos sucumbieran a las corrientes de su desventura, ahora palpitaba en su pecho. Mientras el sol colgaba piu de medianoche en el firmamento, Jonás continuó su travesía, avanzando hacia un horizonte que ya no le parecía amenazante. A lo lejos, los contornos de la gran ciudad de Nínive se dibujaban en el imaginario colectivo, el próximo capítulo de su sendero hacia el cumplimiento de aquel llamado. Era un hombre cambiado, como quien ve más allá de lo visible, y en su transmutación, Jonás comprendía que su cometido no era solo entregar un mensaje como actor de un drama llamado al arrepentimiento. Su verdadero desafío era infundir el entendimiento de que venía con el respaldo del Creador que había escuchado y respondido sus propios clamores, aun en el lugar más insondable de la existencia. Con cada paso, se acercaba a su destino. Sabía que la historia se escribiría en las calles de Nínive, allí donde debía desprender su carga de palabras ungidas y aún desconocidas. Pero la certeza más brillante era que estas palabras, guiadas por las misericordias infinitas de Dios, encontrarían su hogar en los corazones incluso más endurecidos. Y así, en el umbral de una tierra que aguardaba su llegada, Jonás se aprestó a cumplir su destino divino, sabiendo que el reposo en la arena había sido solo el preludio del verdadero viaje. El mar no le había tragado, solo le había enseñado a caminar de nuevo, sobre un suelo inundado de compasión sin límites. Capítulo 5. La ciudad que se volvió. Con el rocío del alba aún besando suavemente su piel y con el corazón pleno de la misericordia que le había vuelto a la vida, Jonás avanzó hacia la imponente ciudad de Nínive. Aquella urbe magnífica se extendía como un leviatán de piedra, sus murallas se alzaban desafiantes, forjadas con el sudor y la obstinación de hombres entregados a la dureza de su senda. Era un lugar en el que los clamores de la justicia parecían perderse entre los ecos de una multitud entregada a sí misma, ennegrecida por las sombras de sus propios deseos. Cruzando las puertas de esa ciudad, Jonás sintió el peso de las vidas desperdiciadas bajo un cielo que aguardaba en silente expectativa. Sus pies se detuvieron en una plaza colmada de miradas vacilantes y ojos huidizos. Y allí, respirando profundamente, permitió que su voz rompiera el silencio pesado como una tormenta contenida. No fue un discurso ceremonioso, sino una súplica urgente cargada del eco divino que resonaba en su alma: 40 días más, y Nínive será destruida. El mensaje, simple pero poderoso, destrozaba la indiferencia como relámpago en noche cerrada. Era un susurro convertido en grito por la fuerza de un destino ineludible. Las palabras fluyeron desde el corazón de Jonás, impulsadas por la claridad que solo la misericordia y la segunda oportunidad pueden otorgar. No hablaba por sí mismo, sino como instrumento de una compasión irresistible. Al principio, la multitud se mostró desconcertada. El bullicio habitual de la ciudad se transformó en un murmullo inquietante. Aquellos que alzaban la vista hacia el hombre extraño no comprendieron al instante que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Sin embargo, algo más grande ocurría, pues la verdad, aquella verdad sepultada bajo capas de orgullo y ceguera, comenzaba a resurgir con la persistencia de las semillas ignoradas por mucho tiempo. En ese día, ocurrió algo inusitado. Los temidos y fieros habitantes de Nínive, aquellos cuyas manos estaban bañadas de pecado y usura, experimentaron un despertar en los confines de su espíritu. El mensaje de Jonás surcaba sus pensamientos como una flecha lanzada por la mano de la providencia, dándoles voces donde antes reinaba el silencio. Comenzaron a comprender que el devenir de su ciudad no pendía de las murallas de piedra sino de los cimientos de sus propias almas.
El rey de Nínive, inclinado a la opulencia y al poder, sintió en su trono una inquietud palpitante que no le era conocida. Esa añoranza antigua de un camino justo le susurraba en los recovecos de la conciencia, y abrió sus ojos al fulgor de la verdad. Descendiendo de su altiva posición, se postró en la ceniza humeante del arrepentimiento, alzando un grito que rompió las cadenas de la desidia y el egoísmo. Por su mandato, la ciudad entera inició un profundo ayuno, desde el mayor hasta el menor, vaciándose de su antigua vida y pidiendo a gritos un nuevo comienzo. La transformación fue completa, un cambio profundo realizado con temida reverencia. Eran días ensombrecidos por una rendición personal que embellecía las almas con un resplandor que sobrepasaba el poder humano. Los corazones, endurecidos antes por el miedo y el mal, se desbordaron en cánticos de súplica y regocijo, alineándose con el destello eterno de una esperanza recién descubierta. Jonás, el profeta reacio convertido en testigo del gran cambio, contempló en asombro mientras el viento bañaba su rostro con la frescura incontenible del perdón. Vio las lágrimas fluir, las vidas resucitar, y el amor derramarse sobre los quebrantados. En ese inconmensurable abrazo de redención, comprendió que esta era la misericordia que el Dios Todopoderoso había querido obrar desde el primer brote de su mandato hacia aquella ciudad. La narración de Nínive no es solo una historia de juicio diferido, es el canto de almas que respondieron al llamado sublime del Creador, encontrando en él la paz que trasciende toda comprensión, la paz de un nuevo amanecer tejido por la fidelidad y el arrepentimiento verdadero. Y así, las piedras de Nínive no se derrumbaron bajo el peso del furor divino, sino que permanecieron en lo alto, generación tras generación, como testimonio del milagro que un hombre, investido por el poder de la palabra de Dios, trajo a la humanidad. Un monumento no de alterabilidad y destrucción, sino de amor eterno e insondable. La transformación de Nínive fue más que un cambio visible, fue una manifestación celestial del deseo de Dios para con todos los pueblos, un testimonio de que la conversión y la fe no son un destino, sino el viaje revitalizante hacia un hogar divino. Allí donde la misericordia se ofreció sin restricción, allí donde un profeta dio su amor y su voz, Dios fue hallado, y Nínive se volvió. Capítulo 6. El árbol de la misericordia. Jonás, después de una jornada extenuante y colmada de renovaciones internas, se hallaba a las afueras de Nínive. La ciudad, con su vida y repentinos cambios, quedaba a sus espaldas como un gigante apaciguado al que había despertado de un largo y oscuro sopor. El profeta, aún alojado en sus contemplaciones personales, se recostó bajo la sombra de un árbol que el Creador, en su sabiduría, había provisto. Este árbol creció veloz, como si las manos divinas lo hubieran tejido con hilo de luz y misericordia, sus hojas singulares danzaban suavemente al compás del viento. La sombra del árbol, hecha de un fresco calmante, se extendía como un manto acogedor sobre su cuerpo agotado, y Jonás, cual niño que busca un abrazo que lo reconforte, se dejó envolver por ella. Se sentía vulnerable, en una paz que la razón mundana no podía comprender, más sabía que estaba en la presencia del amor inconmensurable de Dios. Y así, sus pensamientos volaban como aves libres entre la dicha del deber cumplido y la enigmática pena que lo perseguía. Fue entonces, en aquella inusual serenidad, que Jonás vio a través de su alma el reflejo de algo más grandioso, la misericordia ilimitada del Señor. Era como un faro que iluminaba los abismos del entendimiento humano, una llama que devoraba la oscuridad y los prejuicios con cada fulgor resplandeciente dirigidos hacia una ciudad que tanto había temido y despreciado. Cada hoja de aquel árbol le narraba una historia de compasión, de segundas oportunidades, y del gran amor que solo un Padre Celestial podría otorgar a su creación. Jonás, con el alma aún perturbada por los eventos vividos, comenzó a entender el delicado equilibrio que se sostenía sobre un mundo marcado por la transgresión y la redención. Se dio cuenta de que la misericordia de Dios no fue pensada solamente para los corazones endurecidos de Nínive, sino también para él, quien había cumplido con gran dificultad el mandato divino. Con cada respiración tomada bajo aquella sombra, comprendió que el dicho mensaje no era únicamente una advertencia, sino una ofrenda de amor infatigable. La pregunta entonces surgió, inclemente y clara: ¿cómo podía él, un mero mensajero, frustrarse ante la gracia que perdonaba tanto a la ciudad como al exiliado del camino divino? En aquel paraje solitario, Jonás entendió que no era llamado a juzgar, sino a ser partícipe de un plan más amplio que orquestaba su vida y las vidas de aquellos a quienes se le había enviado. Aceptó entonces que, mientras el mar fue su catalizador de cambio,
Esta sencilla planta se convertiría en el emblema silencioso de un aprendizaje que sobrepasaba los límites de la mera obediencia. En su aislamiento temporal, Jonás fijó su atención en los días por venir, proyectando el significado de sus acciones y las repercusiones del amor divino en sus corazones. Se aferró a la lección del árbol de la misericordia, como lo llamó en su mente, seguro de que cada hoja cargaba ese mensaje inefable que debía compartirse con todos aquellos que vagaran entre la duda y la fe. Más pronto de lo esperado, aquel árbol también desapareció de la vista del profeta por designio divino, tal como había visto surgir al amanecer. Y al ver esa desaparición, Jonás sintió el aguijón de la pérdida, pero también la pulsación de una comprensión nueva. Era un recordatorio de lo efímero, pero también del poder eterno que alentaba cada rincón de sus existencias. Jonás se levantó de su lugar de reposo, recogió sus pequeñas pertenencias, y decidió retornar a la ciudad para continuar su labor no solo como mensajero, sino como estudiante de las maravillas que eran tejidas en la vasta labor divina. Con cada paso que daba hacia la bulliciosa urbe, dejó atrás una parte del hombre que había sido, y abrazó con renovado vigor al que Dios lo estaba encaminando a ser. Y así, a la par que Jonás emprendía su regreso, su espíritu rezumaba con la nueva verdad: Dios no solo busca corazones arrepentidos, sino también almas espectadoras que puedan relatar su bondad, que abraza a todos, sea en la prosperidad de la ciudad o en la quietud de un árbol providencial. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Comparte tus experiencias de transformación espiritual en los comentarios, suscríbete y dale me gusta. Mantengámonos unidos en esta continua jornada espiritual, donde cada enseñanza se convierte en un escalón hacia la comprensión divina. Capítulo 7. El aprendizaje del profeta. En el silencio que flota como un aliento suspendido después de la tormenta, Jonás, el profeta que desvió su curso, se encuentra reflexionando bajo la sombra de un pequeño árbol que se alza en la orilla. Una suave brisa acaricia las hojas, provocando un murmullo apacible que acompaña sus pensamientos como una canción olvidada. La mirada de Jonás, perdida en el horizonte infinito, parece buscar en las olas respuestas que el viento susurra. Atrás quedó la magnitud de Nínive, sus calles resonantes de un cambio inesperado, y la polvareda de las almas que se volvían en arrepentimiento sincero. En esta quietud, Jonás empieza a comprender que su llamada no era solo para transformar una ciudad, sino para captar el intrincado diseño del corazón de Dios. Un corazón que se dispensa en misericordia y amor, un manantial inagotable para cada ser que lo busca. Jonás, hombre conocido por su fe, había temido a ese corazón por su amplitud, temido a la compasión que no distinguía entre culpable y redimido, como si su predilección por una justicia desbordada fuera más fuerte que el amor puro. El profeta reflexiona sobre su naturaleza como hombre, lleno de dudas y defectos. A cada paso errante que había dado, no lo había encontrado un juicio amargo sino el abrazo inmutable de la misericordia divina. Dios, en su paciencia, no se había conformado solo con su obediencia exterior. Quería sanar su corazón, pulir el profeta hasta que su alma brillara como el oro purificado en el crisol del amor. Jonás sostiene entre sus manos una pequeña piedra, redondeada por las olas. Los ciclos incesantes del mar habían suavizado lo que antes era frío y agreste, de la misma manera, las pruebas y los encuentros con lo divino habían comenzado a redondear los bordes ásperos de su espíritu. En este sencillo trozo de roca, ve un símil de su vida, de cómo sus resistencias habían sido erosionadas por el amor inexpugnable y persistente del Creador. Bajo aquel árbol, Jonás se convierte en aprendiz, discierne las lecciones ocultas en las briznas de hierba y los susurros del viento. Ahora entiende que a menudo Dios lleva a los hombres al límite del abismo para que, viendo el abismo de su gracia, aprendan a no temer el salto hacia lo desconocido. Él había creído que huía de un destino incierto, pero en realidad, corría hacia sí mismo, hacia una versión de Jonás que pudiera amar con el mismo amor que lo había salvado. Jonás concentra su mirada en el sol poniente, el cielo ardiendo en colores que reflejan una verdad simple y eterna. Cada día es un nuevo comienzo, una oportunidad concedida para abrazar las enseñanzas del día anterior. En el silencio vibrante de aquel atardecer, el profeta susurra una oración de agradecimiento, un himno silencioso que sube al cielo y es recibido con deleite. Sé que en tus designios, Señor, todo cobra su justo sentido. Perdóname por las veces que preferí el juicio a la compasión, la huida al entendimiento. Permíteme ser una parte del plan divino, reflejar la luz que he encontrado en cada sombra.
Y con cada palabra, una suave paz se asienta sobre él, una certeza de que su lugar no está solo en el cumplimiento de misiones externas sino dentro de su propio ser reconciliado. En esta aceptación, Jonás descubre la verdadera libertad. Porque obediencia sin amor no es obediencia, es servidumbre, y el amor que Jesucristo trajo a la tierra es uno que no obliga, sino invita, uno que envuelve sin apretar, que sostiene sin encadenar. El profeta se pone de pie, con su espíritu renovado y su corazón dispuesto. Sabe que su viaje no ha terminado, que hay todavía caminos que andar, palabras que pronunciar, amor que manifestar. Con un susurro final, entrega todas sus inquietudes y ansiedades a los cielos, cierto de que son llevadas por el viento del Espíritu de Dios. Y así, mientras el sol se esconde tras la línea del horizonte, Jonás comienza a caminar de regreso, hacia lo desconocido pero envuelto en una paz que trasciende toda comprensión, hacia el destino que su Creador había labrado con amor desde un principio. Su figura se disuelve en la distancia, difuminándose bajo la luz mutable del crepúsculo, un peregrino que ha aprendido que el verdadero aprendizaje viene del amor divino que lo llama, un amor que ya no teme. En esta comunión solemne entre el profeta y su Señor, se revela un simple pero profundo entendimiento: el viaje de Jonás, como la vida misma, es un canto a la gracia que persiste, al amor inagotable que transforma incluso las almas más rebeldes cuando se abren a recibirla. Pues el viaje hacia Dios es, en esencia, un viaje hacia el amor que lo abarca todo. Epílogo: el cántico de la gratitud. Bajo la vasta cúpula celeste, donde las estrellas titilaban como guardianas del infinito, vagaba una tranquila brisa que portaba el eco de antiguas lecciones y revelaciones. Era aquí, al final de la jornada, que Jonás, el profeta que caminó primero en la senda de la obstinación para luego abrazar la obediencia, halló su paz. El mar que había sido su juez y redentor ahora parecía un manso reflejo del cielo, una hoja en calma que ya no recordaba las tormentas que en su tiempo brillaron sobre sus aguas. Jonás se sentó cerca de la orilla, donde las olas susurraban secretos eternos a la arena, y permitió que el murmullo del océano impregnara su ser. Cada onda era un recordatorio de la inmensidad divina y de la breve vida del hombre, que navega entre la duda y la fe. Entonces, sus pensamientos dieron vida al canto que brotó desde las profundidades de su espíritu, un cántico de gratitud que ascendía como incienso frente al trono celestial. Jonás recordó las sombras de su huida, la profundidad oscura del vientre del pez, y la misericordiosa redirección de su destino. En estas imágenes, bailaban los reflejos de la gracia inmensa, que nunca descansa y que persigue con amor a cada ser perdido en el vasto teatro de la creación. Oh, grande y misericordioso, comenzó Jonás, su voz reverberando con el peso de lo aprendido, eres tú quien guía las tormentas y dirige a los peces en el vasto océano de tu voluntad. Tú que viste mi corazón atribulado y no apartaste la mirada, encontrando un camino para redirigir mi extravío hacia la luz de tu compasión. De las entrañas del abismo clamé, y tú, oh Señor, escuchaste mi voz. La naturaleza participaba del ruego en una melodía acompasada, cada hoja de los árboles susurraba, cada ave elevaba sus plumas al viento, y las estrellas destellaban como luces divinas sobre el escenario del universo. En este momento de profunda unidad, Jonás reconoció el ciclo inquebrantable de fe y misericordia, una danza eterna que Dios ofrece a cada ser humano, aunque sea solo una frágil chispa en el vasto tapiz de la existencia. Arropado en tu misericordia, redescubrí el propósito que había perdido en el desvío, prosiguió él, aprendí que tus caminos, oh Señor, están tejidos con hilos de misericordia que no podemos comprender completamente. Porque aunque mis pies huyeron hacia Tarsis, en mi polvo y en mis cenizas, encontré tu abrazo transformador. Jonás reconoció que en su misión a Nínive, más que un mensajero, se convirtió también en un aprendizaje viviente de cómo incluso el corazón más obstinado puede ser transformado por nuestra obediencia al llamado divino. Nínive, con su historia renovada, era un testamento en sí mismo de lo que surge cuando Dios extiende su compasión sobre el mundo, una gran maravilla digna de ser contemplada por generaciones. Las palabras finales de Jonás flotaron sobre la brisa como flores luminosas flotando en un río de luz. Permítenos recordar, solicitó con humildad en cada sílaba, que somos como un susurro en el vasto latir del universo, deseosos de recibir tu gracia y ser culminados con tu amor indeleble. Así, en medio de este canto eterno de gratitud, Jonás se dio cuenta de que el plan divino supera nuestras expectativas más humildes. Él, quien temió, huyó y retornó,
ahora se convirtió en un faro de fe, iluminando tanto a las generaciones pasadas como a las venideras. Por medio de su historia nos recordamos que la mano del Altísimo teje para cada uno de nosotros un destino bañado de esperanza y redención, sea bajo la sombra de una tempestad o al borde de un mar en calma. Para recibir más relatos que eleven el espíritu, no olvides suscribirte y darle me gusta. Mantente atento a nuestras próximas revelaciones y comparte con nosotros cómo esta historia ha hablado a los secretos de tu corazón. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a acompañarnos en este viaje de revelación continua. Dale like, comparte este mensaje y suscríbete para no perderte las próximas escenas donde la palabra se convierte en imagen y cada enseñanza deja huella. Porque en Enigma Divino, cada historia es una semilla y cada alma, tierra fértil.